Entonces, para empezar a hablar de síncope, el síncope es una pérdida transitoria del estado de conciencia secundario a una hipoperfusión cerebral, en donde va a estar caracterizada por un inicio rápido, por una duración corta y por una recuperación espontánea, teniendo en cuenta que la pérdida transitoria de la conciencia también se da cuando hay una pérdida del conocimiento, pero se caracteriza por una amnesia durante el episodio de inconsciencia, un control motor anómalo y una falta de respuesta como tal a los estímulos. La pérdida transitoria de conciencia también es causada por una hipoperfusión cerebral en donde, perdón, entonces, los distintos grupos de pérdida transitoria de la conciencia se van a definir mediante diferentes criterios fisiopatológicos, en donde en el caso del síncope, el criterio que lo va a definir principalmente es la hipoperfusión cerebral, que puede ser por una hipotensión postural, por un síncope reflejo o por causas cardíacas. La fisiopatología de los ataques epilépticos es por una actividad cerebral excesivamente anormal, y en las causas psicógenas ya se debe a un proceso de conversión psicológico, y el día de hoy vamos a hablar como tal del síncope. Con respecto a la epidemiología, la prevalencia del síncope en los adultos va a variar entre el 18 y el 47%, siendo las principales causas por síncope vasovagal en un 21 a 48%, por una hipotensión ortostática del 4 al 24%, en un síncope cardíaco en 5 al 21% y un síncope inexplicado en el 17 al 37% de los casos, donde el síncope va a representar del 0.6 al 3% de todas las consultas a urgencias, de las cuales aproximadamente el 50% se van a ingresar a urgencias. Ya con respecto a la clasificación, tenemos el síncope reflejo, que es el neuromediado, que va a incluir el síncope vasovagal ortostático y emocional, el situacional y el síndrome del seno carotidio. También tenemos el síncope por hipotensión ortostática, que puede ser secundario a fármacos, por depresión de volumen, que puede ser por vómito, por hemorragias o por una disfunción ya sea autonómica primaria o secundaria. Y también tenemos el síncope de origen cardíaco, que se puede ver por una disfunción del nódulo sinusal, por trastornos del sistema de conducción auriculoventricular, por taquicardias supraventriculares o ventriculares y ya como tal por una cardiopatía estructural como la estenosis aórtica, el infarto agudo de miocardio, una miocardiopatía hipertrófica. También tenemos los mixomas auriculares, taponamiento cardíaco o ya algunas enfermedades cardiopulmonares como el tromboembolismo pulmonar. Con respecto a la fisiopatología, lo que ocurre es que cuando una persona pasa de estar acostada a ponerse de pie, la gravedad va a acumular sangre en las extremidades inferiores, lo que va a disminuir ese retorno venoso al corazón, en donde normalmente el sistema nervioso y simpático se va a activar. Todo esto va a favorecer la vasoconstricción y va a aumentar la frecuencia cardíaca, y así se va a mantener la presión arterial y el flujo sanguíneo cerebral. Lo que ocurre en la hipotensión ortostática es que estos mecanismos van a fallar, ya sea por una disfunción autonómica, por medicamentos, por hipovolemia o por envejecimiento. Lo que genera es que haya una disminución en esa capacidad de compensar este cambio postural, lo que va a generar una caída de esa presión arterial, por lo tanto se va a disminuir la perfusión cerebral y va a generar el síncope. Ya en el caso del síncope reflejo, lo que ocurre es que desencadenantes emocionales como el miedo, el dolor o estímulos físicos como la micción, la deglución, van a activar al nervio vago y el glosofaringeo, lo cual puede generar bradicardia o asistolia, o a su vez también puede ocurrir una inhibición del sistema simpático que va a llevar a que haya una vasodilatación en el lecho esplácnico, y eso va a disminuir tanto el retorno venoso como el gasto cardíaco. Y eso va a generar que haya una disminución del flujo de sangre al cerebro y se genera el síncope, teniendo en cuenta que cuando hay una presión arterial sistólica de 50 a 60 en el corazón, aproximadamente en el cerebro está en 30 a 45 milímetros de mercurio, lo que va a generar como tal esa pérdida de conciencia. Aquí podemos observar, por ejemplo, como en el síncope reflejo, que puede ser vasodepresor cuando hay una resistencia periférica baja. En el cardioinhibitorio lo que ocurre es que hay una disminución de la frecuencia cardíaca, bajando el gasto cardíaco. En las causas cardíacas lo que se afecta principalmente, como vemos acá, es el bajo gasto cardíaco, y ya con respecto a la hipotensión ortostática podemos tener un bajo gasto cardíaco cuando hay depresión de volumen, disminuyendo ese retorno venoso. O por ejemplo hay una resistencia periférica baja ya cuando hay una disfunción autonómica que puede verse ya sea por medicamentos o la disfunción neurológica.
Ya con respecto al enfoque que debemos hacer de sus pacientes en el servicio de urgencias, debe incluirse una anamnesis que sea detallada, completa, en donde se indaguen todos los aspectos relacionados con el episodio actual y los antecedentes de síncope previos. Además, es muy importante realizar un examen físico exhaustivo y un electrocardiograma, en donde la suma de estos tres elementos nos van a permitir diferenciar las causas de pérdida transitoria de la conciencia y en la mayoría de los casos llegar a la etiología como tal del síncope. Con respecto a la anamnesis, debemos indagarnos siempre si fue un evento de pérdida transitoria de la conciencia, en caso de que sea así, si fue de origen sincopal o no sincopal, si fue sincopal, si hay una etiología clara, diferenciar entre los síncopes cardíacos y no cardíacos y definir si el paciente tiene factores de riesgos cardiovasculares que haga necesario hacer unas valoraciones adicionales. Entonces, para que el episodio sea considerado como esa pérdida transitoria de la conciencia, debe cumplir con ciertas características, que sea una duración corta, en donde generalmente va a ser menor a 5 minutos, aunque hay que tener en cuenta pues, que los relatos de los pacientes o de los testigos va a ser poco confiable. También debe presentarse una alteración en el control motor, como la pérdida del control postural, que va a generar pues esa caída, que haya un tono muscular anormal como flacidez, que haya ausencia de movimientos normales, que haya una falta de respuesta del paciente a los estímulos verbales o táctiles y que se presente una amnesia del periodo de inconsciencia. Con respecto a cómo la pérdida es transitoria, hay que tener en cuenta que el paciente posteriormente va a hacer una recuperación completa de estas. Ella se defina que ocurrió la pérdida transitoria, lo que vamos a empezar a preguntarnos es cuáles son los desencadenantes y los síntomas que se presentaron alrededor del síncope para determinar qué tipo de síncope fue el que se presentó o sobre todo diferenciar si fue otras causas, los de la pérdida transitoria de la conciencia, como el episodio de las convulsiones. Entonces, los diferentes desencadenantes y esos síntomas previos al síncope van a ser claves para diferenciar entre las diferentes causas del síncope, en donde factores como la posición, si estaba supino, en sedestación, una hiperestación prolongada, si estaba realizando alguna actividad física como la micción, comer o en el ejercicio, si había tenido un estímulo emocional como miedo o dolor, todo esto nos van a ayudar a orientar hacia una causa específica del síncope, en si era reflejo, ortostático o cardíaco. Ya con respecto a los síntomas iniciales, hay una hipoperfusión cerebral en donde van a haber unos cambios de la visión, por ejemplo, una visión borrosa y alteración en la audición como los zumbidos o los pitidos, en donde todos estos tienden a ser similares en todas estas formas de síncope, por lo cual no son suficientes para hacer una diferenciación clara y ya posteriormente en el episodio lo que va a haber es una caída del paciente, generalmente en una posición flácida en la mayoría de los casos, y posteriormente pues hay recuperación del estado de conciencia. Ya con respecto, aquí podemos observar, por ejemplo, las diferentes características que nos van a ayudar a diferenciar entre estos diferentes síncopes. Por ejemplo, en el síncope vasovagal, lo que suele desencadenar el episodio son las emociones intensas, como el dolor o el miedo, permanecer de pie en lugares calurosos que sean muy llenos de personas. También puede ocurrir después de hacer el ejercicio. En el situacional, por ejemplo, va a ocurrir por micción, deglución, por toser. En el caso del síndrome del seno carotidio, va a ocurrir es cuando rotan la cabeza, cuando se presiona el seno carotidio, por ejemplo, cuando tienen tumores, al afeitarse, al ponerse corbatas o cuellos de camisas apretadas. Ya en el caso de las hipotensiones ortostáticas van a ocurrir por cambios de posición, posterior a comer, posterior a cambios en la formulación de medicamentos hipotensores, en donde todos estos tipos de síncopes van a presentar antes del episodio generalmente palidez, diaforesis, van a estar con náuseas, van a empezar a ver visión borrosa, luego escuchan los zumbidos y ya posteriormente ocurre esa pérdida transitoria de la conciencia caracterizada de que van a tener una recuperación completa, pero generalmente sus pacientes van a referir una sensación de fatiga posterior. Este síncope en general, todos esos que les refiero en estos momentos van a tener ausencia de una cardiopatía de base y suelen tener episodios de síncope recurrentes que cumplen las mismas características. Mientras que en el caso del síncope cardíaco ya tenemos unas variaciones que son los síncopes que ocurren durante el sueño, en supinación o al realizar algún ejercicio en donde estos pueden estar precedidos por palpitaciones, por dolor torácico. Estos también pueden estar relacionados con que el paciente tenga un antecedente, por ejemplo, una cardiopatía previa, que durante el episodio el paciente se haya puesto cianótico. Generalmente los prodromos suelen ser muy cortos o estar ausente. Es muy importante indagar, por ejemplo, por los antecedentes familiares. Suele haber antecedente de muerte súbita prematura, de miocardiopatía familiar, miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, canaliculopatías. Con respecto al examen físico se pueden encontrar, por ejemplo, soplos cardíacos según la causa, podemos tener alteraciones electrocardiográficas
Y, por ejemplo, los episodios previos suelen ser escasos. Por ejemplo, pueden haber presentado 1 o 2 síncopes de igual características. Y ya también es muy importante diferenciar los pacientes que presentan síncope versus los pacientes que presentan una convulsión. Por ejemplo, este estudio, que incluyó a 670 pacientes, evaluó la precisión diagnóstica de los síntomas y de los signos para diferenciar a la convulsión del síncope, encontrando que los síntomas como más útiles para poder identificar al paciente que está convulsionando es, por ejemplo, cuando hay un giro de la cabeza durante el evento con una sensibilidad del 43% y una especificidad del 97%. Por ejemplo, que hicieran una postura inicial inusual con una sensibilidad del 35%, una especificidad del 97%, que presentaran incontinencia urinaria con una especificidad del 96%, que hubiera la ausencia de síntomas presincopales con una sensibilidad del 77% y una especificidad del 86%. Todo esto era muy importante. Entonces, teniendo en cuenta estas características, podemos observar que hay algo que diferenciar al síncope, que generalmente están los síntomas prodrómicos como la náusea, el vómito, la palidez. Posteriormente, cuando ya hay una pérdida del estado de conciencia, la duración de esta suele durar de 10 a 30 segundos con ausencia de movimientos en las extremidades, y generalmente hay una recuperación completa del estado de conciencia. Mientras que en la epilepsia, los prodromos generalmente no ocurren, pueden llegar en algunos pacientes a presentar auras, pero por lo normal no ocurre ningún síntoma previo al episodio. Hay una pérdida de la conciencia que es mayor a 1 minuto, y ya vamos a poder observar en las extremidades, por ejemplo, contracciones tónico-clónicas, que pueden ser sincrónicas o simétricas, y también lo que caracteriza después de esta pérdida transitoria de la conciencia en estos pacientes es que ellos van a tener una confusión prolongada y pueden tener una pérdida de la memoria, y pueden tener también un dolor muscular posterior al episodio e incontinencia urinaria. Ya con respecto al examen físico en estos pacientes, es fundamental hacer una evaluación completa, ya que nos va a permitir identificar como esas causas cardíacas, pulmonares o neurológicas de la etiología del síncope. Entonces, es muy importante auscultar a estos pacientes en busca de soplos que nos puedan sugerir una cardiopatía estructural, por ejemplo, escuchar el ritmo cardíaco arrítmico. Nos puede sugerir la presencia de fibrilación auricular. También en todos estos pacientes es importante realizar la prueba ortostática, que es medir la presión arterial y la frecuencia cardíaca tanto en decúbito como sentado, y al ponerse de pie, tanto de forma inmediata al primer minuto y a los 3 minutos. Entonces vamos a considerar un resultado positivo cuando hay una caída de la presión arterial sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio o una diastólica mayor a 10 milímetros de mercurio, lo que nos va a indicar que estamos frente a una hipotensión ortostática. También es importante, por ejemplo, valorar las mucosas, por ejemplo, mirar la lengua, si tiene signos sugestivos de que se haya mordido y que nos hagan pensar, por ejemplo, que se presentó fue una convulsión. Ya con respecto al electrocardiograma, esta es una herramienta que está en todos los servicios de urgencias, es accesible, es fácil, es económica y nos puede proporcionar información que es muy valiosa sobre la causa del síncope. Por ejemplo, cuando se documentan pasos sinusales, bloqueos auriculoventriculares de alto grado, cuando hay taquiarritmias ventriculares. El electrocardiograma también nos puede mostrar, por ejemplo, si el paciente está cursando con un síndrome de Wolff-Parkinson-White, si hay un síndrome de Brugada, un QT corto, un QT largo, o algunos otros signos que nos hagan indagar de si hay otra patología de base y que haya necesidad de hacer evaluaciones adicionales. Ya posterior a realizar la anamnesis, el examen físico y el electrocardiograma, en los casos que ya tengamos como tal un diagnóstico que ya sea muy probable, podemos empezar a iniciar el manejo. Y ya en los casos que el diagnóstico sea incierto, es necesario empezar a hacer una estratificación del riesgo, teniendo en cuenta que si ya tenemos una sospecha diagnóstica como un infarto de miocardio, una enfermedad cerebrovascular o otras patologías claras, no es necesario realizar esta estratificación de riesgo, sino que ya podemos proceder a hacer un manejo directo como tal de esta patología, como lo dice pues este algoritmo, que se realiza principalmente en los pacientes con un diagnóstico incierto. Entonces, ya con respecto a los pacientes que tenemos con bajo riesgo, estos suelen presentar prodromos típicos de síncope reflejo, como mareo, la sensación de calor, la diaforesis, las náuseas y el vómito, y pueden estar desencadenados por situaciones como estar mucho tiempo de pie, haber estado en ambientes calurosos, haber comido, haber hecho maniobras vagales o por maniobras que lleven a la compresión del seno carotidio.
También otro de los factores de bajo riesgo es, por ejemplo, que sean personas jóvenes, que no tengan un antecedente de una cardiopatía, que no tengan antecedentes familiares de muerte súbita, que tengamos un examen físico completamente normal, un electrocardiograma normal, teniendo en cuenta que esos pacientes que tienen bajo riesgo tienen una tasa de muerte súbita por causa cardíaca de 13 por cada 100.000 personas cuando son menores de 35 años. Ya con respecto a los pacientes de alto riesgo, ellos los clasifican entre unos criterios mayores y unos criterios menores. Ya con respecto, por ejemplo, a los criterios mayores, tenemos pacientes que se presenten con dolor torácico, con dificultad para respirar, con cefalea intensa, cuando se presenta síncope durante el esfuerzo en la supinación, por ejemplo, pacientes que hayan tenido palpitaciones y posteriormente el síncope, cuando hay un antecedente, una cardiopatía estructural o una enfermedad arterial coronaria grave, o cuando los pacientes tienen una presión arterial sistólica menor a 90, aún en el ingreso a urgencias, si esta persiste baja, debemos considerarlos como un paciente de alto riesgo cuando haya una bradicardia persistente o haya hallazgos de soplo a la auscultación cardíaca. Con respecto a los criterios mayores, en los hallazgos electrocardiográficos tenemos, por ejemplo, los bloqueos de alto grado como el de segundo grado como MOVIS 2 o de tercer grado cuando tenemos bradicardias sinusales persistentes, cuando tenemos pausas sinusales mayor a 3 segundos, cuando tenemos bloqueos de rama, ya trastornos de la conducción intraventricular, cuando tenemos una ATV sostenida o no sostenida, cuando hay un QT largo. Y ya como los criterios menores tenemos a los pacientes que hayan tenido prodromos muy cortos o estén ausentes cuando haya un antecedente, una historia familiar de muerte súbita, cuando haya presentado el síncope mientras estaba acostada, y ya como los hallazgos electrocardiográficos de criterios menores, por ejemplo, cuando hay una bradicardia sinusal asintomática, un bloqueo de segundo grado ya MOVIS 1, o cuando hay una taquicardia supraventricular paroxística, o por ejemplo un QT corto, son los criterios menores. Esta revisión sistemática también analizó las características clínicas en donde quería incluir los síntomas, la edad, los antecedentes médicos que fueran como relevantes para utilizarlos para diferenciar entre un síncope cardíaco y otras causas de síncope, encontrando que se asoció una mayor probabilidad de síncope cardíaco en aquellos pacientes que fueran mayores de 35 años, en donde tenían una sensibilidad del 91% con una especificidad del 72%. Por ejemplo, los pacientes que tenían un antecedente de fibrilación auricular tenían una sensibilidad del 13% y una especificidad del 98%. Ya aquellos pacientes con antecedente de insuficiencia cardíaca tenían una sensibilidad del 16 al 41% con una especificidad del 88 al 94%. Y por ejemplo, los pacientes que llegan a presentar disnea antes del síncope tenían una sensibilidad del 18 con una especificidad del 95%. Y por ejemplo, la cianosis observada durante el episodio tenía una sensibilidad del 8% con una especificidad del 99%. Ya posteriormente, esta fue otra revisión sistemática y un metaanálisis que se realizó en donde buscaba identificar cuáles eran esos predictores que me iban a indicar que sus pacientes iban a complicar después de un síncope en urgencias, en donde los predictores fuertes de esos eventos clínicos graves a corto plazo fueron principalmente, por ejemplo, un BUN elevado con un LR positivo 2.86, pero con una sensibilidad del 20% y una especificidad del 79%. También cuando había un antecedente de una falla cardíaca previa con un LR positivo 2.65 con una sensibilidad del 23% y una especificidad del 85%. Otro factor que mostraba como este mayor riesgo de este síncope cardíaco era, por ejemplo, la hipotensión al ingreso en urgencias con un LR positivo 2.6 con una sensibilidad del 25%, una especificidad del 89%. Con respecto a la troponina E positiva de un LR 2.49 con una sensibilidad baja del 19% y una especificidad del 75%. En donde, como podemos observar en este metaanálisis, estos factores pronósticos tuvieron una especificidad modesta, pero tuvieron una sensibilidad muy baja. Y estas razones de probabilidad sugieren que ningún factor por sí solo va a ser suficiente para clasificar a los pacientes como de alto riesgo de eventos graves a corto plazo, por lo cual en ausencia de tener unos puntajes de riesgos que sean efectivos, que tengan una buena sensibilidad y una buena especificidad, estos criterios se pueden complementar al juicio clínico y no tomarlos como criterios por aparte para predecir el riesgo de un síncope cardíaco.
Este otro estudio identificó que desde 1992 hasta el 2020 hay 19 herramientas de estratificación de riesgo en los episodios de síncope, en donde vemos que, por ejemplo, la mayoría de las variables van a tomar los antecedentes, la historia clínica, por ejemplo, varios toman en cuenta los hallazgos al examen físico, pero podemos observar también que hay varios que no tienen en cuenta los hallazgos del examen físico y en general todas tienen en cuenta los hallazgos electrocardiográficos. Ya hay unas variables en especial que tienen criterios como valores de troponina, de ProBNP, de otros exámenes de laboratorio, en donde debido a la falta de validación externa y a la complejidad de estas herramientas que a veces se hacen tan difíciles de usar, por ejemplo, en los servicios de urgencia, han perdido su uso en la práctica o a veces pues por esa sensibilidad y especificidad tan baja, digamos que limita mucho esto. Aquí también tenemos otro estudio en donde este estudio buscó comparar la efectividad que tenían las diferentes puntuaciones de riesgo, por ejemplo, entre las canadienses, la de San Francisco, entre el riesgo de predecir eventos cardíacos adversos mayores en el primer mes o el riesgo que tenía de mortalidad de sus pacientes con síncope en los 30 días posteriores a la presentación de este. En donde, por ejemplo, en este estudio, la escala canadiense mostró que tenía un mayor poder predictivo para valorar todos estos desenlaces, como la hospitalización prolongada, desenlaces adversos mayores a un mes, por ejemplo, la mortalidad a 30 días con un área bajo de la curva de 0.86 para la mortalidad a 30 días. Pero si podemos observar acá, por ejemplo, en este análisis multivariado que se realizó, vemos que la escala canadiense fue la única con un predictor significativo de mortalidad a los 30 días y podemos ver como las otras escalas y, por ejemplo, valores como la glucosa, el sodio, las transaminasas, bicarbonato o lactato, realmente no fueron estadísticamente significativos. Teniendo en cuenta todo esto, este metaanálisis lo que quiso fue comparar nuevamente estas diferentes herramientas de predicción de riesgo de síncope con respecto al juicio clínico, en donde en 2.923 pacientes, cuando ingresaban en el servicio de urgencias, por ejemplo, la valoración del juicio clínico mostró que tenía una sensibilidad del 95% para predecir los resultados graves durante la estancia en urgencias y tenía una especificidad del 52%, mientras que otras escalas mostraban una sensibilidad como de San Francisco del 88% y una especificidad del 51%. Podemos ver que, por ejemplo, la escala EXIS mostró una sensibilidad del 61% y una especificidad del 60%, y ellos también valoraron los resultados a los 10 días del episodio del síncope, encontrando que ese juicio clínico desde el ingreso mantuvo una alta sensibilidad del 95%, mientras que las escalas de San Francisco y las otras bajaron de sensibilidad al 78 y al 76%, y al valorar los resultados a los 30 días, el juicio clínico persistía con una sensibilidad muy elevada del 94%, mientras que estas escalas empezó a disminuir esa sensibilidad hasta el 74%. Con esto podemos observar que ninguna de las herramientas superó el juicio clínico en términos de sensibilidad, de especificidad o rendimiento pronóstico, por lo cual el juicio clínico sigue siendo más confiable que las herramientas de predicción en la práctica clínica. Ya después de realizar la parte de la anamnesis, realizar el examen físico, el electrocardiograma, estratificar a este paciente, los pacientes con bajo riesgo pueden irse para la casa, le podemos dar un egreso inmediato desde urgencias, no es necesario ingresarlo a hacerles estudios ni ningún otro de manejo, ni hay necesidad de realizarle unas pruebas adicionales. Ya en el caso de que los pacientes tengan un alto riesgo, ellos sí los vamos a ingresar para realizarle los estudios o el manejo correspondientes, y ya aquellos pacientes que no tengan ni alto riesgo ni bajo riesgo, podemos ingresarlo para urgencias, definir el manejo y posteriormente darles un egreso rápido sin necesidad de hospitalizar a estos pacientes. Con respecto a las pruebas diagnósticas, si hacemos un examen físico juicioso, analizamos el electrocardiograma, hacemos una anamnesis completa, se ha documentado que hasta en más del 50% de los casos vamos a tener un diagnóstico certero. En el 30% de los casos podemos llegar a una sospecha diagnóstica y solo en el 20% de los casos vamos a tener un diagnóstico incierto. En donde las pruebas se van a realizar es en los pacientes en donde no tengamos un diagnóstico claro y siempre debemos pedir pruebas dirigidas a qué es lo que estoy buscando, qué es lo que voy a encontrar y no pedirlas como de forma rutinaria a ver cuál es el resultado que me va a salir. Teniendo en cuenta esto, cuando el diagnóstico sea muy probable, no van a ser necesarias esas pruebas adicionales y se puede incluso planificar el tratamiento sin necesidad de pruebas adicionales.
Este estudio, por ejemplo, que fue una revisión sistemática, evaluó el valor que tenían los biomarcadores cardíacos para predecir, por ejemplo, los eventos cardiovasculares adversos, el riesgo de muerte o de infarto de miocardio en estos pacientes con síncope, encontrando, por ejemplo, que el péptido natriurético muestra una sensibilidad del 77% para eventos cardiovasculares mayores, con una especificidad del 73%, lo que sugiere que podrían ser útiles para descartar algunos eventos, pero miremos que esa sensibilidad pues realmente no es tan alta. Con respecto a la troponina de alta sensibilidad, va a tener una sensibilidad del 74% para esos eventos cardiovasculares adversos, pero va a tener una especificidad del 65%. Con esto que les quiero indicar, que los biomarcadores van a tener un buen valor para confirmar eventos graves, por ejemplo, con el infarto de miocardio, vemos como la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas va a aumentar muchísimo. Es decir, que estas pruebas son muy útiles cuando las pido sospechando algo en especial, entonces no debo pedirlas solo por pedirlas, sino cuando tengo una sospecha, por ejemplo, de infarto agudo de miocardio. Y este otro estudio también buscó comparar en donde si era mejor pedir una prueba de troponina o pruebas serias de troponina en el caso en que hubiera una alta sospecha de que el síncope se hubiera, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, encontrando que la medición inicial de un solo valor de troponina va a ser suficiente para la detección de eventos graves y que mediciones seriadas no van a cambiar la clasificación de riesgo, por lo cual, primero que todo, no debemos pedirle troponinas ni exámenes de laboratorio a todos los pacientes. En el caso en que lo hagamos, se puede hacer una sola medición, no es necesario estar haciendo 1, 2, 3, 4 mediciones y generalmente pues debemos hacer muy enfocado estos estudios en estos pacientes, por lo cual las pruebas no se solicitan de forma rutinaria, sino con una indicación clara. Ya con respecto al masaje del seno carotidio, la hipersensibilidad del seno carotidio es una respuesta exagerada que va a tener de los varoreceptores carotidios que van a provocar una pausa ya sea ventricular mayor a 3 segundos o una caída de esa presión arterial sistólica mayor a 50 milímetros de mercurio, en donde esto se realiza por medio del masaje del seno carotidio, que va a consistir en comprimir de forma suave la arteria carotidia durante 10 segundos en ambos lados. Se va a realizar cuando el paciente está en supino y luego cuando el paciente está en pie, en donde se va a realizar esta prueba principalmente a los pacientes mayores de 40 años cuando tenemos una causa de origen desconocido, pero en especial también cuando hayan unos síntomas que sean compatibles con un mecanismo reflejo, teniendo en cuenta que el síndrome del seno carotidio se va a confirmar si este masaje reproduce la bradicardia o la hipotensión y en especial se deben reproducir esos síntomas que llevaron al síncope. Y debe evitarse en los pacientes con un riesgo de accidente cerebrovascular, aquellos que tengan antecedentes de accidentes isquémicos transitorios, accidentes cerebrovasculares previos o que se les haya documentado que tienen una estenosis carotídea significativa mayor al 70%. Ya con respecto a las pruebas ortostáticas, estas se van a utilizar para evaluar la respuesta del sistema cardiovascular ante esos cambios de postura y principalmente cómo se comporta esa presión arterial, esa frecuencia cardíaca cuando se pasa de cúbito a una posición de pie. Entonces, estas pruebas van a ser muy útiles pues, para diagnosticar la hipotensión ortostática, en donde vamos a clasificar esta, en especial si es inicial, cuando ocurre en los primeros 15 segundos posterior a ponerse de pie, va a ser clásica si ocurre en los primeros 3 minutos y va a ser retardada cuando se demora más de 3 minutos en ocurrir los síntomas. Tenemos otra prueba ortostática que, por ejemplo, es esta de la hiperestación activa, que es que el paciente primero lo ponemos acostado, se le valora la presión arterial, la frecuencia cardíaca en esta posición, posteriormente se pone de pie y se le va a tomar la presión arterial y la frecuencia cardíaca en el minuto 0, en el minuto 1 y en el minuto 3. Y vamos a mirar cómo se comporta esta presión arterial, esta frecuencia cardíaca, en donde consideramos un síncope por hipotensión ortostática cuando hay una caída de la presión arterial sistólica mayor de 20 milímetros de mercurio, cuando hay una caída de la presión diastólica mayor a 10 milímetros de mercurio o cuando hay una presión arterial sistólica menor a 90 que reproduzca esos síntomas que presentó el paciente previamente. Ya con respecto a la prueba de mesa basculante, por ejemplo, la baja indica que se debe realizar cuando el diagnóstico no está claro en la evaluación inicial, especialmente en aquellos pacientes que tengan una sospecha de ese síncope vasovagal o que tengan una hipotensión ortostática retrasada si esa evaluación inicial que yo le hice
no era concluyente por ahora. También es útil para distinguir, por ejemplo, pacientes que presentaron síncope o convulsión, mientras que la guía europea, digamos que indica que esta prueba se puede considerar para todos los pacientes que tengan una sospecha de síncope reflejo, hipotensión ortostática o un síndrome de taquicardia postural ortostática. Como vemos, por ejemplo, las guías americanas tienen unas indicaciones más precisas para realizar esto. En donde la prueba de mesa basculante lo que hace es mirar si el paciente tiene una susceptibilidad a ese síncope reflejo, en donde lo que va a hacer es que van a poner al paciente en una posición de acostado durante al menos 5 minutos y posteriormente la camilla se va a inclinar a 70 grados, en donde la respuesta normal es la que podemos observar acá, en donde tanto el comportamiento de la frecuencia cardíaca como de la presión arterial es que va a haber un aumento leve menor al 10% y ya una vez el paciente vuelve a acostarse van a tener unos valores basales a cuando se les realizó la prueba, mientras que se considera una prueba positiva en la mesa basculante cuando hay una disminución de esa presión arterial, teniendo en cuenta que una presión arterial sistólica menor de 90 van a generar mareo, va a generar náuseas, diaforesis, y ya cuando hay una presión arterial sistólica aproximadamente de 70 ya se puede desencadenar el síncope, en donde esta mesa basculante también nos puede mostrar que hay dos tipos de respuestas. Tenemos la respuesta cardioinhibitoria, que es la que podemos observar acá, que es cuando hay una disminución marcada de esa frecuencia cardíaca asociada a esa disminución de la presión arterial con el episodio sincopal, mientras que la respuesta vasodepresora se caracteriza solo por una presión significativa de la presión arterial, pero sin un cambio importante en la frecuencia cardíaca. También podemos observar, por ejemplo, que la mesa basculante puede llegar a ser positiva en el 8 al 13% de los pacientes sin síncopes, en el 36% de esos pacientes con síncope de causa desconocida, por lo cual esta prueba no es concluyente en aquellos pacientes con un síncope de origen desconocido. Y si la causa es clara, un síncope cardiogénico, por ejemplo, esta prueba puede llevar a confusiones. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser positiva en el 45-47% de estos pacientes, por lo cual la prueba de mesa basculante tampoco es un estudio que debemos pedir de rutina a todos los pacientes, porque como observamos, pues si ya tenemos por clínica la sospecha de que sea un síncope vasovagal, pues ya no es necesario realizar una prueba de mesa basculante, tenemos el diagnóstico. Si tenemos un diagnóstico incierto de si puede o no puede ser vasovagal, digamos que en este caso sí se podría realizar este estudio, pero si tenemos una sospecha clara de que sea un síncope cardiogénico, el hecho de que nos salga positivo o no esa prueba, digamos que nos puede llevar a confusiones y hacer otros manejos erróneos, por lo cual siempre debemos pedir las pruebas con las indicaciones adecuadas. Ya con respecto a las pruebas de función autonómica, se van a utilizar para evaluar la respuesta del sistema nervioso autónomo, en especial en aquellos pacientes en donde yo sospeche una disfunción que me contribuya al síncope o algún trastorno circulatorio, en donde estas pruebas lo que van a hacer es medir cómo es actividad del sistema nervioso simpático y parasimpático, en donde entre las diferentes pruebas, por ejemplo, tenemos a la maniobra de Valsalmas, en donde se indica en casos de sospecha de hipotensión ortostática neurogénica. También podemos indicar una monitorización ambulatoria de la presión arterial para 24 horas, en donde esta la vamos a pedir principalmente cuando sospechamos que el paciente tenga una hipertensión nocturna, monitorizar, por ejemplo, esa hipotensión ortostática en esos pacientes en los que sospechemos una disfunción autonómica. En donde, ¿qué esperamos encontrar en el mapa? Por ejemplo, ver que la presión arterial va a disminuir va a empezar a tener una disminución durante el sueño y después vuelve y se aumenta, mientras que, por ejemplo, un mapa patológico es el que observamos acá, en donde podemos observar que pacientes con disfunción autonómica, por ejemplo, en la presión arterial nocturna, vemos que no hay este descenso, sino que continúa igual, o inclusive algunos pacientes pueden tener un mayor aumento de esta presión arterial, lo que nos indica pues que hay una disfunción autonómica y debemos hacer un manejo en estos pacientes. Ya con respecto a la monitorización con electrocardiograma, esta está indicada solo cuando existe una alta probabilidad de que este síncope esté asociado a arritmias. Debe realizarse de forma inmediata, es decir, a pie de cama o por telemetría en todos los pacientes que tienen un alto riesgo, teniendo en cuenta que a pesar pues que tiene un rendimiento diagnóstico bajo, que es del 1.9 al 17%, pero si es un paciente de alto riesgo debemos tenerlo monitorizado. Ya en el caso de la monitorización con Holter va a ser recomendable, es para pacientes con un síncopes o presíncopes frecuentes que tengan mayor de un episodio por semana. Y ya con respecto
a los holter insertables se van a indicar en la fase inicial de la evaluación de estos pacientes que tienen síncopes recurrentes, pero que son de una causa desconocida, pero debe tener una característica especial, que vayan a ser síncopes que tengan una alta probabilidad de recurrencia para poder documentar qué es lo que ocurre a nivel electrocardiográfico con el síncope. Los criterios diagnósticos cuando se realiza esta monitorización electrocardiográfica es tener en cuenta que cuando es un síncope de origen arritmogénico, generalmente se va a correlacionar la parte del síncope con la arritmia detectada, ya sea una bradicardia o una taquiarritmia. Pero hay unos criterios específicos que así no se desencadene el síncope, nos hacen sospechar que hay una alta probabilidad de que sea un síncope secundario a una arritmia. Cuando encuentro, por ejemplo, un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIS 2, un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, o cuando encuentro esas pausas ventriculares que van a ser mayor a 3 segundos, cuando hay una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular también. Recordando que la selección de estos pacientes se debe realizar por medio de un pretest, ya que si no hago este pretest se va a influir en los resultados, en donde debo realizarle estos estudios nuevamente a los pacientes que tengan una probabilidad de que el síncope sea secundario a una arritmia. Y también es importante excluir de estos estudios a aquellos pacientes que ya tengan una indicación clara de un marcapasos o un cardiodesfibrilador desde el ingreso, porque si ya sabemos lo que hay que hacerles de manejo, pues para qué les vamos a buscar más cosas si ya sabemos cuál es el manejo que requieren estos pacientes. Ya con respecto a la ecocardiografía, por ejemplo, la guía americana y la europea coinciden en que se debe pedir ecotete en todos estos pacientes en que se sospeche causa cardíaca o una alteración estructural cardíaca para documentar si hay estenosis aórtica, tumores, trombos cardíacos, saponamiento cardíaco, entre otros, que hayan sido como la causa del síncope. Y ambas guías coinciden en que el ecotete no es útil ni se debe enviar si no hay una sospecha de un síncope cardíaco desde la anamnesis, el examen físico o el electrocardiograma. Ya con respecto a las diferencias que hay entre las guías americanas y la europea, tenemos, por ejemplo, en que la prueba de esfuerzo, ambas la piden cuando hay un síncope durante el esfuerzo, lo que cambia es el grado de recomendación. Y ya con respecto a los estudios electrofisiológicos, sí hay unas diferencias entre ambas. Por ejemplo, la AJA lo indica solo en pacientes con síncope secundario, cuando hay una sospecha que sea secundario a una arritmia, y no está recomendado si el electrocardiograma o la estructura cardíaca son normales, salvo que haya una alta sospecha de que haya una arritmia. Mientras que vemos, por ejemplo, que en la guía europea, en estos estudios electrofisiológicos, tienen unas recomendaciones más ampliadas, en donde indican que se deben hacer en pacientes con infarto de miocardio previo, donde hayan condiciones que hayan aumentado la cicatriz en este tejido y pueda llevar a las arritmias. Por ejemplo, tiene una recomendación 2A en los bloqueos bifasciculares o en caso de bradicardia sinusal asintomática cuando no he encontrado cuál es la causa del síncope. Y ya con respecto al tratamiento, el objetivo general se va a basar según la estratificación del riesgo y según el mecanismo específico que fue el que desencadenó el síncope, en donde el objetivo es mejorar la sintomatología, prevenir la recurrencia del síntoma del síncope, en donde eso va a depender más del mecanismo como tal de su etiología. Tenemos que tener en cuenta otro dato que es muy importante, que es que la recurrencia del síncope va a disminuir espontáneamente tras la evaluación inicial. Inclusive se ha demostrado que menos del 50% de estos pacientes van a volver a presentar un síncope, en especial en esos primeros 2 años, en donde es más común que haya una repetición como tal de los síncopes, es cuando son con causas reflejas que con frente a los otros. Ya con respecto al tratamiento del síntoma vasovagal, que el síncope vasovagal, hay que tener cuenta que este va a tener como tal un curso que es benigno, pero hay unos casos en donde sus episodios pueden llegar a ser recurrentes e impredecibles, lo que pueden ser discapacitantes y afectar la calidad de vida de las personas. En donde el tratamiento de primera línea en estos pacientes es el tratamiento no farmacológico, en donde incluye explicarle al paciente qué es lo que tiene, el curso benigno de la enfermedad, enseñarle sobre los cambios en el estilo de vida, evitar los factores desencadenantes, que aprenda a reconocer de forma precoz esos síntomas prodrómicos para que se siente o se acueste cuando le estén empezando a dar, enseñarle esas maniobras de contrapresión como el cruzar las piernas, extender los brazos, hacer tensión en el brazo para aumentar esa presión arterial. También se les va a recomendar, por ejemplo, retirar los medicamentos hipotensores, que aumenten la ingesta de líquidos y tranquilizar pues al paciente. Pero ya hay unos casos que son graves,
que son que el síncope ya es tan frecuente que afecta la calidad de vida de la persona o incluso la pone en un riesgo si tiene un trabajo que pues sea de alto riesgo, en donde en estos casos ya podemos utilizar, por ejemplo, los tratamientos farmacológicos como la fludrocortisona, que nos va a llevar a reducir esa recurrencia de estos síntomas en pacientes jóvenes con una presión arterial que ya la tenga normal o baja. Y, por ejemplo, también podemos utilizar la midodrina, que es una agonista alfa, que va a ser útil en todos estos pacientes jóvenes con esta tendencia ortostática. Ya con respecto a cuál es la diferencia en el síncope, bueno, este es otro tipo de tratamiento que se hace en el síncope reflejo, que es el marcapasos permanentes, en donde puede ser eficaz cuando la sistolia es el principal mecanismo del síncope reflejo, en donde lo vamos a considerar en pacientes mayores de 40 años, que tengan esos síncopes recurrentes, que tengan esas pausas asistólicas mayores a 3 segundos, o cuando tengan unas pausas asintomáticas que sean mayores a 6. También se va a recomendar a aquellos pacientes que tengan un síndrome como cardioinhibitorio del seno carotídeo, que sean mayores de 40 años con síncope recurrente e impredecible. Y es muy claro que las guías, por ejemplo, dicen que no se debe realizar esta estimulación cardíaca cuando no se ha documentado pues un reflejo cardioinhibitorio. Ya podemos observar acá la comparación entre las recomendaciones de tratamiento con las guías americanas con las europeas con respecto a las medidas no farmacológicas. Realmente no hay unas diferencias significativas. Con respecto a la parte farmacológica, sí hay unas variaciones. Por ejemplo, en la midodrina, las guías americanas la consideran razonables es en pacientes con síncope vasovagal que sean recurrentes, sin antecedente de hipertensión y de falla cardíaca, como una recomendación 2A, mientras que las guías europeas la van a recomendar, pero cuando los pacientes cursan más con una forma ortostática del síncope. Mientras que la fludrocortisona, ambas tienen una recomendación 2B. Nuevamente, la fludrocortisona la recomiendan las AJAs principalmente en pacientes con síncope vasovagal recurrente, mientras que la europea la recomienda en pacientes jóvenes más con un síncope ortostático. Y la principal diferencia que existe entre estas dos guías son los beta bloqueadores, ya que la guía AJA la recomienda en los pacientes mayores de 42 años que tengan síncope vasovagal recurrente como una recomendación 2B, mientras que las guías europeas la contraindican en todo caso de síncope, indican que no se deben usar estos pacientes porque el rango entre beneficio y riesgo es muy estrecho, por lo cual está contraindicada. Y la otra diferencia grande es que las guías americanas, por ejemplo, recomiendan los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina también en estos casos. Ya con respecto al tratamiento con la hipotensión ortostática, todos los pacientes se les debe explicar el diagnóstico, tranquilizarlos, asesorarlos sobre el riesgo de recurrencia, enseñarles cómo evitar los factores desencadenantes, enseñarles también cuando empiezan a sentir esos prodromos, acostarse o sentarse. También se les recomienda una adecuada hidratación, que haya una ingesta de sal, que se empiecen a modificar o se interrumpan pues esos medicamentos hipotensores en caso de ser necesario. También enseñarles, al igual que en el vasovagal, esas maniobras isométricas de contrapresión que nos van a aumentar esa presión arterial. También se les recomiendan unas medidas compresivas que nos pueden ayudar a aumentar esa presión arterial, y ya en caso en que los síntomas sean muy persistentes, sean unos prodromos muy cortos, ya podemos también pensar en la administración tanto de midodrina o fludrocortisona según el caso, con la diferencia entre el manejo de las guías americanas a la europea. Vemos que realmente con respecto a los medicamentos y las medidas no farmacológicas son muy simultáneas. La única diferencia es, por ejemplo, que la americana incluye muchos más medicamentos que se les puede dar a los pacientes con una evidencia de clase, con una recomendación clase 2A, mientras que la europea solo habla de la midodrina y de la fludrocortisona. Ya con respecto al tratamiento del síncope cardíaco, tenemos que tener en cuenta que la estimulación cardíaca va a estar indicada en esos pacientes que tengan un síncope relacionado con una bradicardia sintomática, ya sea debido a una enfermedad del síndrome del seno enfermo, por un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, de tercer grado, ya sea intermitente o paroxístico. También se debe considerar en los casos de disfunción asintomática del nodo sinusal, cuando la relación de este síncope esté menos establecida. Y ellos son muy claros en decir que esta estimulación no va a estar indicada pues cuando la bradicardia tenga una causa reversible. Ya con respecto a cuando se presentan las taquicardias supraventriculares, se va a indicar la ablación con catéter, va a ser el tratamiento de primera línea, y ya también se pueden considerar, por ejemplo, medicamentos antiarrítmicos, es una opción secundaria como la recomendación 2A. Ya en el caso en que hayan taquicardias ventriculares, se puede optar por ablación con catéter, también se puede indicar un desfibrilador automático implantable,
Ya según sea el caso, también se pueden indiciar pues algunos medicamentos antiarrítmicos según ya cada condición clínica del paciente. Y ya los pacientes que me cursan con un bloqueo bifascicular y un síncope de causa desconocida, hay que tener en cuenta la fracción de eyección. Cuando esta es menor del 35%, ya se va a indicar un desfibrilador automático implantable o una terapia de resincronización cardíaca. Y si ya la fracción de eyección es mayor al 35%, debemos considerar un estudio electrofisiológico y ya si este es positivo, pues se va a realizar el tratamiento según lo que encontremos. Y si es negativo, se puede sugerir al paciente implantarle un holter y hacerle el seguimiento clínico y ya de acuerdo a los hallazgos en el holter, pues se va a tomar la decisión de cuál es el manejo a realizar. Ya con respecto a cuáles son las diferencias entre la guía europea y la americana con respecto a la indicación del marcapasos, pero en el síncope vasovagal. Los que vimos anteriormente es en el síncope cardíaco, pero por ejemplo ellos hacen unas indicaciones aparte para los pacientes con síncope vasovagal que hayan tenido pues una respuesta cardioinhibitoria, en donde por ejemplo vemos que las guías europeas van a recomendar el uso de este marcapasos de forma más amplia, en donde las van a considerar por ejemplo como una recomendación 2A, cuando hay muchas recurrencias de síncope en pacientes mayores de 40 años, en donde se documente pues esa sistolia mayor a 3 segundos, o en el caso de que tenga una pausa sinusal mayor a 6 segundos, aunque sea sintomática, cuando haya bloqueos auriculoventriculares de alto grado, en especial cuando son síncopes recurrentes o impredecibles. Con respecto a las guías de la AJA, esto lo clasifican como una recomendación clase 2B, considerándolo solo razonable en los pacientes mayores de 40 años, en donde tengamos estos pacientes con esos síncopes recurrentes, que tengan esas pausas prolongadas. Adicional a eso, las guías europeas también son muy explícitas en contraindicar el marcapasos en ausencia de un reflejo cardioinhibitorio que nos haya documentado, entonces digamos que en estos casos no se debe poner. Ya con respecto a las conclusiones, los pacientes de bajo riesgo siempre se deben manejar de forma ambulatoria, inclusive desde el mismo triaje, si se les hace el examen físico, la anamnesis, ya se puede dar el egreso al paciente con las recomendaciones y los signos de alarma. Cuando el diagnóstico sea muy probable, no son necesarias esas pruebas adicionales, podemos manejar a estos pacientes sin necesidad de tantas pruebas y debemos tener en cuenta que las pruebas se deben solicitar según el contexto clínico y de forma rutinaria, en donde debemos tener muy claro qué es lo que estamos buscando y en el caso en que lo encontremos, cómo lo vamos a manejar, y no que pidamos una prueba solo por pedirla y el hecho de que nos salga positiva lo que vaya a generar es más dudas que tomar medidas correspondientes a esto. Y ahora entonces, para abrir discusión, para abrir la parte de la discusión, ¿qué opinan de las diferentes escalas de estratificación y cómo ha sido su experiencia con ellas y el uso en ellas? Muchísimas gracias.